comercio de Venezuela y Colombia más de 7.000 millones de dólares. Se han producido, con todos estos bloqueos y demás, pérdidas gigantescas económicas, más de 5.000 empleos. Bueno, ¿qué implica esto en el nuevo gobierno, lo que se viene a partir del próximo 7 de agosto? Por eso tenemos contacto a esta hora de la mañana con Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia, experto en todos estos asuntos. Doctor Londoño, gracias por establecer este contacto tan temprano con Noticias Caracol. Buenos días, cordial saludo para ustedes. Quisiera saber cuál es su visión y la expectativa, lo que le deja a ustedes conocimiento que tiene acerca de estas relaciones diplomáticas en lo que viene para Colombia y Venezuela. Bueno, yo creo que eso era una expectativa generalizada. Todos los candidatos habían señalado que iban a adoptar esa medida, cosa que es absolutamente lógica. A mi juicio, las relaciones internacionales no se pueden personalizar. Ese, a mi juicio, es un error, indiferentemente de la tendencia que tenga un gobierno en un momento determinado. Un país con 2.219 kilómetros de una frontera abierta, un país con un comercio absolutamente evidente e importantísimo para los dos países, igualmente con unos grupos armados en territorio venezolano, con una de las fronteras más peligrosas del mundo, como es el sector de norte de Santander, no pueden vivir de espaldas. Eso es absolutamente imposible. Por lo tanto, yo aplaudo esa decisión. Naturalmente que eso no va a ser una cosa inmediata, como lo ha señalado el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, será una cosa periódica, sucesiva, y no va a ser todo de un momento para otro. Entonces, yo creo que es una medida que estaba esperada por todos los sectores y que creo que puede tener muy buenos efectos, tanto para la población venezolana que está en Colombia, como los colombianos que siguen en Venezuela. Doctor Londoño, ¿qué significa que se designen a partir del 7 de agosto embajadores allá de Colombia en Caracas y de Venezuela aquí en Bogotá? Pues yo creo que es una cosa un poco nominal al principio, porque las relaciones entre los dos países, los vínculos que había, los acuerdos que habían quedado destrozados. Es que esta situación que tenemos con Venezuela viene desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, toda la estructura que estaba organizada en ese sentido se vino abajo. Entonces, eso tiene, pues, naturalmente, unos efectos y eso hay que reconstruirlo poco a poco. Hay otros aspectos de carácter político. El presidente provisional de Venezuela, el señor Guaidó, notará que el gobierno de Colombia ha cambiado completamente de posición y ya no lo reconocerá a él como presidente de Venezuela, sino al señor Maduro, como es lógico, porque es con el gobierno que él preside que estamos restableciendo la relación. Doctor Londoño, buenos días. Justamente frente a esa figura de reconocimiento que tiene Colombia de presidente de Venezuela como el presidente interino Juan Guaidó, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Cómo lee usted ese panorama a partir del 7 de agosto con la instalación, con la posesión del gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que no sé qué es lo que tiene en mente el gobierno, pero naturalmente yo creo que lo primero va a ser restablecer los consulados. Colombia tenía 15 consulados en Venezuela, Venezuela tenía 7 u 8 en Colombia, eso hay que restablecerlo. Las relaciones consulares quedaron absolutamente acabadas. No hay que olvidar que en Colombia hay todavía por lo menos 1 millón de personas de origen colombiano y aquí tenemos 2 millones y tantos de venezolanos en nuestro territorio. Ese es el primer paso que hay que hacer. Pero obviamente los consulados se cerraron, las relaciones consulares se olvidaron. Entonces eso seguramente se iniciará por ahí. Y posteriormente se irá progresivamente tomando otro tipo de acciones hasta el restablecimiento normal de las relaciones con embajadores acreditados en cada uno de los dos países. Doctor Londoño, ¿y cómo ve usted el escenario ahora que evidentemente se estrechan lazos y vínculos entre el gobierno de Colombia, el gobierno de Venezuela, y queda como en fuera de lugar Juan Guaidó,
a quien se le reconocía en el gobierno de Iván Duque como el presidente de Venezuela. Sí, eso ya se veía venir. Es que las medidas fueron tomadas incluso por los Estados Unidos, que había sido el adalid, la cabeza que estaba en contra del régimen de Maduro, a raíz de la guerra de Ucrania y teniendo en cuenta que Venezuela, que es el país que tiene la mayor cantidad de reservas de hidrocarburos del mundo, el gobierno de los Estados Unidos se acercó a Venezuela, se acercó al régimen de Maduro. Nosotros no nos podíamos quedar simplemente con la frontera y siendo el país limítrofe fundamental de Venezuela, siguiendo dándonos la espalda. Eso es absolutamente evidente. No sé cuál será la posición del señor Guaidó. Hay que tener en cuenta en Venezuela que muchos grupos de oposición también han estado de acuerdo en dar el paso para solucionar la situación en Venezuela, y el régimen de Guaidó, o por lo menos Guaidó, el mismo, a mi juicio, se ha debilitado notablemente en el panorama doméstico de Venezuela. Ahí está, es Julio Londoño Paredes, ex canciller de Colombia, a esta hora de la mañana analizando esta determinación que se ha tomado por parte de los dos gobiernos, el gobierno entrante colombiano y el gobierno de Nicolás Maduro, de restablecer relaciones a partir del próximo 7 de agosto. Doctor Londoño, muchas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Feliz día. Con mucho gusto. Feliz día, señor.